La memoria es como un sitio de encuentro, ¿cierto? Donde hablamos, sí, de nuestros dolores, pero también de nuestras alegrías. Y desde ahí que eso pueda quedar en algún lugar. Recordar para intentar no olvidar. Recordar. Y entonces, ahí viene otra pregunta cuando uno dice, ¿y qué quiero recordar y para qué quiero recordar? Las iniciativas de memoria son todos esos esfuerzos colectivos que están impulsando las víctimas o acompañantes de víctimas para hacer visibles sus reclamos, para impugnar versiones falsificadoras o negacionistas de la historia colombiana. Es una forma o una expresión que encuentra la ciudadanía para mostrarle al resto de la sociedad lo que pudo haber sido esa situación o lo que fue esa situación y cómo ellos de alguna manera a partir de un plantón, de una galería, de una revista, de una exposición, de una manifestación ciudadana, de una marcha, pues realmente lo que hacen es hacer públicas esas situaciones de victimización que han tenido. Sobreviviendo en el barrio donde se escuchan disparos. La población de la comuna hizo una cosa que para mí me marcó la vida y fue una acción no violenta que logró frenar esa operación militar. Es que todo el mundo empezó a salir, a vencer el miedo, a ponerle el pecho a las balas, como se dice, y salir con trapos, sábanas, pañuelos, camisas, con todo lo que tuviera blanco, a sus ventanas, a sus calles, a sus puertas. Sí se puede hacer resistencia pacífica, si hay otras formas de decir las cosas, hay otros lenguajes además aparte de la violencia. ¿Qué es el Grafitur para mí? Un recorrido histórico, estético y político por la Comuna 13, para vivenciar las historias de la Comuna 13, la estética de la Comuna 13, historias nefastas, de masacres, de dolor, desplazamiento, hay historias de esperanza, de color, de vida, una manera más simbólica y poética de decir que están haciendo muchas personas para ayudar a que un territorio salga adelante y sea un mejor vividero. Mi alabao titula La sangre de Bojayá. Para siempre sea el bendito y eternamente alabado. Del Cordero sin mancilla, Bojayá lo condenaron. El día del 2 de mayo, una pipeta cayó. Ay, cayó dentro de la iglesia, que el Cristo lo mutiló. Que el Cristo lo mutiló. Como en el 72 empecé a cantar mi primer alabao, pero yo cerca de mi papá, con el objetivo que si mi papá me oía, me veía que de pronto yo me equivocaba, mi papá me pudiera corregir. Empezamos a hacer unas producciones, yo lo llamaría unos actos propios, es cuando se empiezan las misioneras a invitarnos a los actos conmemorativos del 2 de mayo, por la masacre sucedida en Bellavista Viejo, como lo llamamos. Entonces se vio la necesidad de que nosotros pudiéramos hacer unas prosas, unas trovas, unos cantos, y lo que más nos sonó fue hacer unas composiciones a especie de alabados, a especie de Santo Dios. Cada 2 de mayo
componemos un alabao diferente a algo que se nos ocurre y que vemos que es de vital importancia. Cuando empezamos con sus altos y con sus bajos, pero sí muy gustador porque eran cosas que se innovaban, eran cosas que salían de la propia autonomía de la gente. No era cosa que la teníamos de tradición, sino que la íbamos llevando de acuerdo a los sucesos que se iban dando y de acuerdo a la necesidad de sentimientos que se daba. Por toda la sangre que ellos derramaron, que ellos mismos nos fortalezcan para poder hacer justicia y que los hechos aquí ocurridos no queden impunes. El 2 de mayo vienen los de la prensa, vienen todos los medios de comunicación y sabemos que en una denuncia de esa, de la forma que sea, si en copla, en alabao, lo va a conocer, el mundo entero lo va a conocer. Los esfuerzos de memoria no solo son esfuerzos de una narrativa, es decir, escribir, hacer poemas, elaborar alabados, sino que también son esfuerzos por darle nuevos significados si se quiere, de vida a lugares que estuvieron marcados por una violencia suprema, una violencia, digamos, que rompe todos los límites de lo imaginable. Este poema es dedicado al Parque Monumento, a los osarios. Osarios de vida y esperanza. ¿Es lugar de muertos o de vivos? Se pregunta hoy asombrado. De los muertos hay siembra de raíces, símbolo de memoria. Es la vida que trasciende más allá de la muerte. Cuando la masacre, pues vino el padre Javier Giraldo, que fue el gestor de esto, pues, ¿no? O sea, le estaba dando una plata para un monumento en memoria de las víctimas. Entonces, con el padre llegamos a un acuerdo de que no tenía caso hacer un monumento allí, pues un montón de arena y cemento, no tenía gracia, entonces nos dieron la idea de crear un parque. El Parque Monumento tenemos 6 hectáreas de tierra, donde hemos hecho diferentes propuestas. Fuimos encontrando en el camino personas que nos decían, yo tengo una historia, yo conozco, yo viví parte de los hechos que ocurrieron en Trujillo, pero yo no sé cómo explicarlo, no sé cómo hablarlo, no sé cómo decirlo. Pues el Parque Monumento es la gran evolución que ha tenido AFAVID, porque al principio AFAVID era como una reunión pequeña donde era entre casas o en el parque, pues ahorita tenemos un lugar de memoria, es el lugar donde se hacen las reuniones, donde hay fotos. Para que a través de todo lo que nosotros hagamos en este parque pueda servir de ejemplo para otras personas, no solamente nosotros de acá de Trujillo, sino para todas aquellas personas que han padecido. ¿Por qué está esta galería La Memoria? Por todas las víctimas que verdaderamente desaparecieron. Fueron 342 víctimas antes de esta marcha, porque hay gente que no denunciaron. Y por eso existe este Parque Monumento a la Memoria como oración de todas las víctimas. Desde el año 2001 y quizás desde antes, ante esta ola de violencia tan desmesurada que sufrió la región, líderes regionales y en especial la diócesis en Río Negro se preocupó mucho por esto y activó un espacio regional que llamó el Consejo Provincial de Paz. Simplemente se ocurrió la idea de que, como había muchas madres que cargaban a sus hijos en el pecho con un cordoncito, digamos, fotografías de ellos, en toda marcha que había ellos los cargaban. Entonces el personero de la época dijo, hombre, ¿por qué no pensar en un espacio donde podamos tener estas fotografías? Ideas, ¿qué queremos hacer?
porque no se sabía qué se quería hacer, solo que con fotos, pero no se sabía si un mural, si nada. Entonces ya entre todos quedamos de hacer el salón. El Salón de Nunca Más pretende básicamente descalificar la guerra como arma política. Para construir paz, porque nosotros que estamos construyendo aquí no estamos sembrando odio, ni resentimiento, ni venga, es que este trabajo es para que nos venguemos, para que nos unamos todos y trabajemos en torno a cosas malas. Aquí, ¿qué hacemos? Mostramos amor. La memoria histórica tiene un arraigo territorial muy importante. Nace de las comunidades, nace de las personas en territorios y debe encontrar eco y resonancia y sostenibilidad en el Estado a nivel nacional, regional y local. El proyecto del Museo Nacional de la Memoria lo venimos construyendo socialmente con las comunidades, con las regiones, con los territorios, con las organizaciones sociales, porque vemos que el proyecto del Museo Nacional de la Memoria tiene sentido en la medida que articule y visibilice las distintas expresiones, manifestaciones, prácticas, lugares o espacios de memoria del resto del país. Y estamos partiendo también de reconocer que las comunidades y las organizaciones están haciendo memoria desde antes de la ley de víctimas. Ese es el reto fundamental de la memoria, es cómo realmente apostarle a la construcción colectiva del conocimiento. No es llegar a las comunidades a enseñarles, porque nadie ha vivido la experiencia como ellos mismos la han vivido. No es explicarles, porque cada uno lo vivimos de manera diferente. No es llegar a una fórmula o a una metodología, sino llegar con dignidad y respeto a construir con cada uno de ellos sus propias memorias, sus propias experiencias y lo fundamental desde el inicio, generar sentido de pertenencia. Es que la memoria no es una cuestión de rememoración de unos hechos de pasado, de unas fechas, sino que la memoria tiene que ver con el estado actual, es decir, con el presente de nuestro país y también tiene que ver con el futuro. Por eso nosotros decimos que los sueños vuelven con la memoria. Yo lo sueño viendo unos niños alegres, viendo unos campesinos en su goce total, viendo una ciudad con grandes fortalezas, viendo que todos cabemos dentro de este país y que no somos indiferentes el uno al otro.